¿verdad? Le ha iluminado su entendimiento y nos ha traído muchas verdades que nosotros, ¿verdad? Estábamos incorrectos. Y nos ha estado preparando cada día más, cada vez que nos reunimos, en todas nuestras dudas, entiendo yo que han sido contestadas. Ya estamos listos para empezar el siguiente paso. Y yo sé que todos lo hemos hecho de una forma u otra, pero es necesario recalcarnos cuál es nuestra responsabilidad como cristianos. Y les voy a pedir, mis queridos hermanos, que vayamos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 6, y vamos a leer el verso 1 y 2. Y yo lo voy a leer de dos Biblias diferentes. Voy a leer la de la Nueva Traducción Internacional y la voy a leer de esta Biblia que tengo, que no sé qué tipo de traducción tienen, pero me encantó en la forma en la que formuló esta palabra y de verdad que va a ser la edificación en nuestras vidas. Segunda carta de los Corintios, capítulo 6, verso del 1 al 2. La palabra del Señor lee de la siguiente manera. Nosotros, colaboradores de Dios, le rogamos que no reciban su gracia en vano, porque el Señor dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios, hoy es el día de salvación. Y lo voy a leer nuevamente en esta versión, yo quiero que ustedes presten atención, dice en esta versión, nosotros trabajamos para Dios. Por eso les rogamos que no menosprecien el amor que Dios les ha demostrado. El Señor dice en su palabra, cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Cuando necesitaron salvación, yo les di libertad. Escuchen, ese momento oportuno ha llegado. Hoy es el día en que Dios puede salvarlos. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, y Dios añada bendición a su palabra. Hoy, mis queridos hermanos, yo no voy a entrar rápidamente en el trasfondo histórico ni el contexto de por qué Pablo le dijo todo esto que le dijo a la iglesia de Corinto, sino que yo quiero que hagamos hincapié en el eco que hace estas palabras a nuestras vidas, en la responsabilidad que tenemos, y es por eso que yo le llamé a este tema, evangelizar nos toca a todos. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos trabajo aquí en la iglesia y a veces tenemos la confusión de que esa obra que nosotros hacemos diariamente cada vez que venimos aquí o los trabajos que tenemos dentro de nuestra congregación son el trabajo inmediato del llamado al Señor, pero no es cierto, no es correcto. El llamado inmediato es a evangelizar. Esa es toda nuestra actividad. Cuando llegamos aquí venimos a darle gloria y honra al Señor. Y a lo que nos preparamos. Pero todo esto que nosotros hacemos aquí en nuestra congregación, lo hacemos para darle gloria y honra al Señor de que nos rescató, de que una vez fuimos esas personas a las que nos evangelizaron para llegar aquí. Pero no es nuestro trabajo inmediato. Y es por eso que yo quiero dividir este mensaje corto en dos partes bien importantes. La primera, vamos a entender cuál es nuestro propósito y en la segunda nos vamos a motivar a cumplirlo. Es bien bonito, ¿verdad? Que tengamos a pie este tema, porque el miércoles tuvimos una clase maravillosa. Nos gozamos. Amén, hermano José. Nos gozamos porque tuvimos la oportunidad de hablar de la evangelización y todos expresamos puntos clave de nuestra diario vivir en lo que nosotros hacemos para evangelizar. Y tenemos claro como iglesia que ese es nuestro trabajo. Lo tenemos claro. Pero nunca está de más volver a repasarlo y específicamente por la palabra. Yo quiero que vayamos todos, vamos a ir ambos, vamos a buscar Mateo capítulo 28, pero primero que Mateo vamos a buscar Marcos. Vamos a buscar Marcos capítulo 16 y vamos a leer del verso 14 al 18. Marcos capítulo 16 del verso 14 al 18. Lee de la siguiente manera. Por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerle a los que lo habían resucitado, a los que lo habían visto resucitado, y les dijo,
vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos y cuando beban algo venenoso no les hará ningún daño. Podrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Y ahora vamos a Marcos capítulo 28, que también se habla acerca de este mismo tema, pero desde otro punto de vista. Mateos capítulo 28. Poderoso Dios. Y vamos a leer desde el 16 en adelante. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Y estos versos, hermanos, desde que yo tengo uso de razón, y yo sé que ustedes también, se les ha llamado, y incluso los editores le llamaron la Gran Comisión o la Comisión de los Apóstoles. Y así como la hermana Denis, yo me puse a buscar qué era comisión, hermano, porque se sobreentiende por el texto que comisión es una misión, era un mandato que Jesús les dio, pero que la palabra comisión, ¿qué significa? Y cuando me puse a buscar en el internet, inmediatamente la primera definición me encantó. Y dice, cuando busqué comisión, encontré que era un conjunto de personas encargadas ya sea por ley, por una corporación o una autoridad, y en este caso la autoridad máxima para nosotros, de ejercer un cargo permanente o emprender un asunto específico. Y esa palabra permanente me retumbó el alma, porque lo que Jesús les dijo a los apóstoles fue un mandato permanente. Y los apóstoles se encargaron fielmente de predicar la palabra y en hacer discípulos hasta el día de hoy. Se guardó este canon de la palabra y estudiamos el trasfondo de todos los apóstoles y sabemos que pasaron por un montón de tropiezos para que esta palabra fuera reservada hasta el día de hoy. Y no ha cambiado nada, hermano. Hasta el día de hoy sigue siendo el mismo mandato. A nosotros nos toca hacer exactamente lo mismo. Y hacer discípulos en todas las naciones. Ahora mismo estamos en la nación de Estados Unidos y se nos toca a nosotros alrededor de esta ciudad de Waynesville y St. Robert hacer exactamente lo mismo, hermano. Y es permanente. Ya nosotros fuimos rescatados, ya el Señor nos jaló del mundo del pecado y sabemos que somos escogidos por las enseñanzas que hemos aprendido. Pues ¿qué nos toca ahora? Nos tocaba aprender de la palabra, empaparnos de la palabra, mantenernos en la congregación. A mí me encantaba cuando el hermano Abel nos decía en uno de los estudios bíblicos que somos carbones encendidos y estamos aquí para ayudarnos unos a otros a progresar en el cristianismo, a progresar en Cristo, pero esa no es nuestro mandato. Eso nos ayuda a entender nuestro mandato y nos ayuda a entender por la palabra lo que tenemos que hacer. Y lo más que me gusta de esto es que esta gran comisión no solamente es una encomienda que el Señor nos dio, sino que también nos da indicio por la palabra que Cristo viene. Mateo 24:14, Jesucristo le estaba diciendo a sus apóstoles, y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. A través de una prédica del evangelio, de nosotros salir a evangelizar, y quiero especificar que no tenemos que pararnos con un altavoz y como hacían las personas de antes y predicar y condenar. No, hermano, esto es un diario vivir. Y por eso me gustó mucho la clase de miércoles, porque tocamos puntos específicos de cómo nosotros hemos evangelizado ya y las experiencias que hemos tenido, ya sea por nuestro testimonio mudo
porque ya ven a través de nosotros que Cristo vive en nosotros y lo que podemos hacer por otras personas ya que Cristo lo hizo por nosotros. Y entiendo yo, hermanos, que ya que conocemos esa responsabilidad, tenemos una responsabilidad aún mayor de continuar haciéndolo. Tenemos que seguir viviendo una vida que agrade al Señor. Conocemos que todo nos es lícito, que no todo nos conviene. Conocemos que vivimos una vida bien difícil, que a veces presentamos tropiezos y que no somos perfectos, hermano. Pero ya de acuerdo a los testimonios que hemos escuchado del miércoles, podemos ver que realmente el Espíritu Santo nos está respaldando. De alguna forma u otra, nos hemos encontrado personas que tienen una necesidad espiritual y a nosotros ya se nos dio una encomienda. Y la encomienda es simple: predica el evangelio. Jesucristo puso este evangelio como la preciosa semilla. Nosotros vamos caminando, regando la preciosa semilla, que es la palabra del Señor. Y va a caer a quien le caiga. Y no está de nosotros quién la va a recibir como nosotros esperemos. Y no van a tener la reacción todo el mundo como nosotros esperamos. Pero eso se lo dejamos al Señor. Pero no podemos tampoco detenernos en el camino y decir, bueno, pues déjame enfocarme en otras cosas. Es bonito, hermano, que nosotros pulamos todos los dones espirituales que el Señor nos ha dado. Pero tenemos que recordar que esos dones nosotros eso viene de Dios. Y es de nosotros comprender a qué nosotros somos buenos y eso explotarlo para la gloria del Señor. Es necesario. Por ejemplo, yo no sé cantar, hermano, y me gusta cantar, pero yo no sé cantar. O sea, es difícil que para mí, ¿me entiendes? Pueda evangelizar o pueda hablar de Cristo a través del cántico. Las personas van a salir corriendo, mucha gente me va a grabar, voy a hacerlo, hacerme reír, y lo más probable es que la palabra del Señor se diluya por el simple hecho de que nadie está recibiendo el feedback de la palabra del Señor. Sin embargo, tengo otros dones igual que ustedes. Nosotros tenemos que pararnos o sentarnos o como sea, tenemos que reflexionar en qué somos buenos como iglesia, en qué somos buenos, como lo digo, individualmente. Y eso tenemos que ponerlo en las manos del Señor para que cuando llegue el momento nosotros podamos repartir esta palabra a las personas específicas y ver la necesidad. Sabemos nosotros por la palabra, y a veces es difícil comprender lo que no todo el mundo va a ser salvo, pero tú y yo no sabemos quién. Y no sabemos que quizás una persona que vaya o no vaya a ser salva, que no sabemos, esa palabra le choque y quizás esa persona la reciba o no la reciba, pero se le imparta a otra. Y diga, ¿sabes qué? Mira, esta persona, a mí no me gustó mucho lo que dijo porque yo no creo en eso, pero estaba hablando de un tal Jesús y dijo todas estas cosas y hacen sentido, pero a mí no me convence. Pero esa persona dice, pero a mí sí. ¿Dónde está esa persona? Déjame hablar con ella. Ah, no, pues es fulano de tal o es fulano de tal, están aquí. Y ahí es donde tú te aprovechas y entras con la palabra. Y es necesario, hermanos, que cuando hablemos de la palabra del Señor, yo sabemos que es normal en nuestro vocabulario y mencionamos a Dios y sabemos nosotros, porque ya tenemos conocimiento, que la palabra Dios significa deidad. Y para nosotros es la deidad suprema. Pero reconocemos que en el mundo hay muchos otros dioses, que también ellos les dicen nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios, hermano? El Señor Jesucristo. Es necesario que cuando vayamos a hablarle a otras personas del Señor, mencionemos su nombre. La palabra dice que el nombre de Jesucristo tiene todo poder. Se le dio toda autoridad. Él dice, en mi nombre harán todas estas cosas. Ahí es donde viene el respaldo espiritual de ese Espíritu Santo que ya vive en nosotros a través de mencionar su nombre. Es por el nombre de Jesucristo que vamos a poder ver a través de nosotros, y quizás no es algo que va a pasar diariamente, pero se van a sanar los enfermos, se van a echar fuera los demonios, personas van a ser liberadas de ya sea problemas psicológicos, ya sea depresiones, todo esto para la gloria del Señor Jesucristo, pero a través del nombre del Señor Jesucristo. Y es bonito que lo tengamos siempre presente porque nos vamos a enfrentar a potencias espirituales que conocen de esto y nos van a hacer presión. Y le damos gloria al Señor porque ya Él dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Eso para mí es me calma, es una palabra bella que me calma y me hace entender
que no importa cómo yo me sienta, por más triste que yo me sienta, o quizás piense que no es el momento para hablar de Cristo. No, hermano. Somos luz, somos sal. El momento es ahora. Eso fue lo que Pablo le dijo a los corintios. Cuando Pablo le dijo eso a los corintios, se lo dijo porque ya él los había rescatado, ya la palabra había llegado, pero les estaba recordando que antes que ellos fueran rescatados, el Señor a través de ellos dijo, he aquí llegó el día de tu salvación. Y nos toca a nosotros, hermano. Y nos toca a nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros nos podemos motivar a evangelizar? ¿Cómo nosotros nos motivamos a llevar esta palabra? Y para mí es bien sencillo. Tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó, hermano. Ninguno de nosotros, por más que digamos, sí, nacimos en cuna cristiana, hermano, hasta que tú no tienes un encuentro vivo con el Señor, tú nunca lo conociste. Tú oíste de Él. Dice, a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. Y solamente podemos ver al Señor a través de los frutos que rinde el Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo pienso que esa es motivación suficiente, pero vamos a traer más. Vamos a traer más porque quizás eso lo podemos ver como, pues sí, es verdad, Dios nos sacó y Dios lo va a hacer lo mismo, pero va a hacer a su tiempo. No, hermano. Dentro del tiempo y fuera del tiempo, el Señor puede hacer una obra y no sabemos cuándo ni cómo. Pero cada uno de nosotros somos el vaso que el Señor ha de utilizar. Somos vasos frágiles, hermano. Eso quiere decir que tú también puedes caer. Eso también quiere decir que tú también puedes faltar y que eso no te detenga. Si algún día falla, recuerda que tenemos un Cristo que ya va a responder por nosotros. Ante el Padre va a decir, mira, recuerda que todavía están en ese cuerpo. ¿Qué tantas cosas van a pasar? Recuerda que el Espíritu Santo está con ellos. Y que eso sea motivación para tú decir, ¿sabes qué? Hay vidas allá afuera que tienen que tener lo que yo tengo. Porque a pesar de que todos estamos pasando los mundanos y nosotros los cristianos por todas las mismas cosas, nosotros tenemos algo que ellos no tienen, es el poder de Dios en nuestras vidas. Es saber que somos salvos, es saber que tenemos un Redentor que vive y que no lo hemos visto, pero lo sabemos por fe, porque ya nuestro corazón nos ha convencido a través de tantas vivencias que el Señor vive y que vive en nosotros. No fuera de nosotros, no nos rodea, no es como un manto, como muchas veces en el pasado decía, no, que un manto te cubra, no. Dice que son ríos de agua viva que están dentro de nosotros, que nos ayudan de adentro hacia afuera a expulsar todo lo que no le agrada al Señor. Y todo eso lo tenemos que usar como motivación para poder hablarle al Señor a otras personas. El amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Estas son cosas que nosotros nos las repetimos una y otra vez mientras leemos la palabra. Pero tenemos que entender que va más allá de la congregación. Ese mismo amor, esa misma salvación, esa misma misericordia, Dios la puede tener por cualquier otra persona y no sabemos quién, pero es de nosotros predicarla no importa qué. Y es nuestra fe que la mayoría de las personas alrededor de nosotros reciban exactamente eso que nosotros recibimos y cómo lo recibimos. Porque sabemos que hay personas cabeza hueca que no lo van a recibir. Hay otras personas con un corazón duro que de hecho nos van a pelear, van a querer pelear con nosotros. Me pasó a mí. Son un testimonio corto. Yo tuve que ver la cara de una prisión una vez y estuve ahí 2 meses. Y mientras estuve ahí fue que encontré esta Biblia. Y estaba yo hablándole de Cristo a otras personas que estaban en la cárcel. Y uno de esas personas que estaba en la cárcel decía a él mismo que él era Jesucristo, porque él tenía sus problemas mentales. Y él se dejó el pelo bien largo, negro, y tenía la barba negra con pelo blanco, y él siempre andaba bien erguido y con muchos problemas. Y él me decía, no, yo soy Jesucristo, y yo vine aquí, yo voy a salvar a todo el mundo. Y yo me paré y con un coraje que no vino de mí. Cuando digo coraje no digo molestia, sino con valentía, yo le dije, tú no eres Jesucristo. Todo el mundo me miró como que tú estás loco, te van a partir la cabeza. Y yo le dije, no. Yo le dije, yo te puedo probar por la palabra que tú no eres Jesucristo. Y él se me pegó casi en la nariz y me dijo, ¿y si yo te parto la cara? Yo le dije, me la vas a partir. Si yo me levanto y puedo hablar, voy a decirte, tú no eres Jesús. Y otras personas me dijeron, wow. Y yo le dije, esa es mi convicción. Dentro o fuera de la cárcel, no importa. Eso es lo que yo creo. Créame, hermano,
que después que pasó eso, que yo me metí a mi celda, yo estaba bien asustado. Porque yo dije, diantre, de verdad yo me le paré a ese tipo de frente, y todos los demás me decían, diantre, de verdad que tú eres bajito, eres flaquito, pero no te importó. Y yo dije, pero es que no fui yo, fue el Espíritu que siempre ha habitado en mí, del que yo pensaba que yo estaba apartado, que me guardó y me ayudó a pregonar una palabra que quizás una o dos personas dentro de esa celda recibieron esa palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Amén. gloria a Dios. Otro de las muchas experiencias, hermano, es que cuando yo llegué, cuando después que pasó eso, me volví a apartar, como si yo fuese uno de esos borregos que por más que el pastor va y lo recoge de la cuesta, va y se tira otra vez a la cuesta, allá caí yo otra vez. Y sin embargo, el Señor fue tan misericordioso que utilizó a mi querida hermana Winelia, que hizo su obra evangelística y me invitó aquí. Y ella no sabía que yo conocía a Cristo. Ella no sabía de estas experiencias. Ella nació en mi mismo barrio allá en Carolina, en Puerto Rico, y nos vinimos a encontrar aquí, que yo ni siquiera la conocía, para solamente tenía un solo trabajo que el Señor le había dado a ella, era traerme aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso no lo hace nadie más. Y con esto concluyo, mis queridos hermanos, que las palabras del apóstol Pablo en este capítulo 6, cuando él le habló a los corintios, que recuerden que era ya la segunda y potencialmente la tercera carta que ya Pablo le había hecho a los corintios, les estaba recordando aquí que en algún momento ellos eran los que estaban afuera, los que estaban lejos de Cristo. Y el Señor les dijo, hey, recuerda cuando yo fui fiel con ustedes y los liberté y los saqué de donde ustedes estaban. Es aquí llegó el día de tu salvación. Nos toca ahora a nosotros buscar a las personas para cuando lleguen aquí podamos repetirles eso. ¿Te acuerdas cuando el Señor te sacó de donde tú estabas? Que tú pensaste que jamás ibas a salir de ahí. Que pensaste que ya está aquí. No hay Dios, no hay nada, pero no. El Señor te va a mostrar que hay un Dios y te va a usar a cada uno de ustedes para mostrarle al mundo que hay un Dios. Y esto es fuerte, hermano. Estamos viviendo los últimos tiempos. Lo más probable es que ya en varios años mencionar el nombre de Cristo aquí en Estados Unidos nos lleve a la muerte. A veces no queremos tocar ese tema porque es fuerte. Y siempre lo vemos en el otro lado del mundo, pero hermano, eso va a llegar aquí también. Ya nosotros nos van a perseguir por ser hispanos, pero nos va a tocar también que nos persigan por ser cristianos. Y si no llega a ser porque el Espíritu Santo está con nosotros, hermano, estuviéramos corriendo para otros países. Pero a nosotros nos toca correr. A nosotros nos toca empaparnos de la palabra, seguir buscando cómo evangelizar, qué herramientas podemos utilizar y llevarle esta palabra a las personas que nos rodean. Y acuérdate, no tienes que gritar, no tienes que ir con un altavoz. Vive a Cristo para que la gente vea a Cristo que vive en ti. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Vamos a llevar una oración al Señor para que nos motive y nos continúe motivando a predicar su palabra con denuedo. Y a que, aunque veamos en los días más grises, que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude para poder seguir evangelizando. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo he predicado lo que tú me diste, Señor, y te doy gloria y honra por ello. Mira a cada uno de mis hermanos, incluyéndome a los que no pudieron estar aquí, Señor. Que tu luz ilumine a cada uno de nuestros corazones para que nosotros podamos, Señor, hacer tu voluntad, a lo que realmente fuimos llamados, Señor. Para que nunca hallemos en nuestro corazón miedo ni temor al que dirán, ni a las personas que no le agraden este mensaje, Señor. Sino que mientras veamos eso, sepamos que tú eres real, que tu palabra se tiene que cumplir y que nosotros vamos a estar ahí para cumplirla contigo, Señor. Queremos ser ese vaso frágil. Queremos ser ese vaso que tú vas a utilizar, Señor. Danos la oportunidad diaria de ver a las personas que han de ser salvas para poder predicarles tu palabra, Señor. Para que estas personas encuentren la luz, para que encuentren el gusto de la sal de la buena noticia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y a las personas que están enfermas y a los que no pudieron venir, Señor. Y revélales esta palabra que se fue predicada hoy por tu poder, para que se motiven a hacerlo, aunque no hayan escuchado el mensaje de hoy. En el nombre poderoso de Jesús he orado. Amén.